predicar el día de hoy. Recuerden que el tema de hoy es ayuno y oración. Amén. Amén. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Bien, chiquilla? No tan chiquillo alguno, ¿no es cierto? ¿O más chiquilla alguno y otro? ¿Ah? ¿Ah? Yo estoy con el círculo dorado y le digo chiquillos. Y ellos se sienten así felices. ¿Sí o no? Chiquillos. Y le doy gracias al Señor por la oportunidad que tengo nuevamente de poder compartir la palabra con ustedes en este día. Estuve varias semanas ahí meditando sobre la palabra. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás estuve ministrando la alabanza y el Señor me había entregado, gracias, sí. Me había entregado ya la palabra, solamente que estaba como, Señor, dame la palabra. Y ya me la había dado y después me había dado los puntos y todo eso, pero como sabe que uno se enreda a veces en los pensamientos de su propio corazón, a veces como que... Y bueno, mientras la pastora estaba ministrando la alabanza, la última alabanza, me acordé de mis tiempos antiguos cuando yo conocí por primera vez al Señor. Tenía 14 años, fui a una iglesia que en realidad no voy a decir el nombre, pero no todos saben mi testimonio, tampoco lo voy a contar entero, pero con 14 años, yo 15 años más o menos fui a una iglesia hasta los 18 años. Como a los 18 años me fui a Arica y estando allá en Arica pasaron varias cosas bien fuertes para mí, yendo con un grupo de hermanos. Y mientras estaba allá y mientras la pastora, que me acordé cómo el Señor me rescató, mientras estaba allá en ese lugar, mientras cantaba la alabanza, me recordé cómo el Señor me rescató a mí, cómo el Señor tuvo misericordia de mí. Mientras yo estaba allá en Arica, me acuerdo un momento tocando la guitarra, clamando al Señor, sálvame de este lugar, sácame de aquí, porque no podía salir. Bueno, después ustedes conocerán el testimonio. Y ¿sabe qué? Dios usa todas las cosas para rescatarnos. Y Dios me entregó un sueño 3 días antes de estar en ese lugar. Se formó como una secta en realidad. Yo no podía salir de ahí, de ese lugar. Con muchas cosas, violencia, abusos y un montón de otras cosas que ya el Señor sanó. Pero yo recuerdo esa vez cuando el Señor escuchó mi clamor. Me acuerdo como tocando la guitarra ahí atrás, en un lugar. Empecé a llorar, Señor, sálvame, no puedo salir de acá, pero tú eres Dios, tú puedes salvarme. Yo quiero conocer, yo quiero salir de aquí. Y recuerdo que esa noche soñé que mis papás me iban a buscar. Y 3 días pasaron y mis papás me fueron a buscar. Me rescataron de ese lugar. Entonces, estaba llorando ahí porque la alabanza justamente era en esa época, como en, ¿no es cierto?, 95, hasta como el 99 más o menos duró esa alabanza, la tocaban en las iglesias. Y me recordé de ese momento porque justamente hoy día estamos orando, hablando y vamos a hablar de la oración y el ayuno para la extensión del reino de Dios. Pero una cosa que Dios trae a mi corazón es: no te olvides de donde yo te saqué. Después pasaron hartos años que yo no volví a la iglesia porque estaba muy herida y los que son más cercanos a mí conocen la historia. Después de 7 años el Señor me volvió a rescatar nuevamente, pero ahora a llamar de nuevo para su reino. Había muchos temores y muchas cosas. Entonces, quiero comenzar con esta reflexión en nuestro corazón. Que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Que recordemos siempre de la oscuridad donde clamamos al Señor y Él con su amor y eterna gracia nos rescató. Si nosotros podemos pensar si merecíamos algo bueno con todas las cosas que habíamos hecho, yo creo que ninguno dice, sí, yo merecía algo bueno. Pero Dios extendió su mano y nos rescató. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por su gloria, por su amor, por su gracia. Amén.
Vamos a ir a... voy a orar primero, perdón. Vamos a orar y ponga allí su corazón. Señor, nosotros te damos gracias, papá. Gracias porque tú eres bueno, en primer lugar, y tu misericordia se renueva para con nosotros. Se extiende en cada minuto, cada hora, en cada día se renueva tu misericordia para nosotros, Señor. Señor, y en esta hora nosotros queremos decirte que tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Queremos rendir nuestro corazón, todos nosotros queremos rendir nuestro corazón a ti, a la palabra, Señor, a lo que tú quieres hablar en nuestra vida. Señor, te pido que ayudes a la predicadora a hablar las palabras que están en tu corazón, Señor. Yo me reconozco débil y, Señor, que hay muchas cosas que no entiendo, que no sé, pero tú las sabes y las conoces. Tú conoces la necesidad, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Por eso yo te pido, Señor, tu presencia y tu Espíritu Santo guiando todo este tiempo. Que cada corazón que esté aquí podamos estar rendidos, Señor, atentos a la palabra. Que se abra nuestro entendimiento para que no sea una palabra más técnica, puro conocimiento, sino que pueda ser una palabra que penetre el corazón con fuerza, con pasión, Señor. Tú eres Dios que nos habla a tiempo y afuera de tiempo, que usa, Señor, hasta el viento y el fuego para hablarnos. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la palabra que quiero, esta es una introducción, después vamos. La palabra es Jeremías 33:3. ¿Se acuerdan que estuve compartiendo un poquito cuando me tocó la alabanza? ¿Por qué quiero empezar con esta palabra? Dice allí en Jeremías 33:3, que todos lo sabemos, lo conocemos y lo repetimos y lo decimos una y otra vez, ¿no es cierto? Y lo sabemos. Es como casi un versículo, un rema, o podríamos decir como un escudo, no sé cómo se puede decir, como un estandarte del Antiguo Testamento. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y sabe qué? Yo le estuve compartiendo un poco de que la condición, no sé si se acuerdan, o a los del Ministerio de Adoradores, la condición que Dios estaba hablándole al profeta Jeremías allí, le había hablado varias veces. El profeta Jeremías estaba en una condición de cárcel, en el patio de la cárcel, donde lo único que podía saber era que Babilonia lo tenía rodeado, que habían hecho rampas para entrar, que habían destruido la casa de los reyes. Esa era la visión que Jeremías tenía en ese momento. Esa era lo que sabía, había escuchado y había visto, porque varias veces él le profetizó al pueblo y al rey de que iba a pasar esta situación, pero no le creyeron porque tenían incredulidad. Porque eligieron a otros profetas, el pueblo de Israel eligió a otros profetas para escuchar a los profetas que decían, no, si vamos para adelante no vamos a ser cautivos. Pero Jeremías decían, vamos a ser cautivos. Dios está diciendo que vamos a ser cautivos. Y lo metieron a la cárcel. Y en esa condición el profeta Jeremías está allí, cuando Dios les habla esta palabra en la cárcel, en el patio de la cárcel. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Si usted va al capítulo 1 de Jeremías, usted va a ver allí cómo Dios llama a Jeremías. Le dice, desde antes de que tú nacieras, yo ya tenía destinado que tú fueras profeta. Antes que tú nacieras, yo ya había destinado para ti la tarea que tú ibas a realizar. Y yo he puesto sobre ti una autoridad para derribar, para arrancar, para destruir, para demoler, para edificar y para plantar. Jeremías estaba en un contexto donde la realidad era destrucción. La realidad era catastrófica. La gente estaba muriendo adentro de Israel y no podían salir. Se estaban pudriendo dentro de la gente, se estaban muriendo de hambre y no podían salir porque estaban sitiados por los babilonios. Esa era la realidad que tenía.
Pero en esta realidad Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sabe que leyendo este capítulo 33, usted lo puede leer en su casa, usted va a ver cómo Dios comienza a decirle las cosas que él no podía ver. ¿Cuáles las cosas que él no podía ver? Era todo lo que el Señor iba a traer, todas las promesas que el Señor estaba dándole y le había dado de antes. La salvación, incluso habla de Cristo en este capítulo, de cómo el Señor los iba a traer a liberación, a salvación. No solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, que de ahí iban a hacer un renuevo, que no faltaría no faltaría descendiente al trono de David. Pero la realidad que Jeremías veía era otra. Y el Señor le dice, y en este contexto le habla y le dice, clama que yo te responderé. Te enseñaré esas cosas que son desconocidas para ti. ¿Cuáles eran esas cosas desconocidas? La realidad espiritual que Jeremías no podía observar porque la realidad circunstancial decía otra cosa. Y yo les quiero preguntar a ustedes, al igual que Jeremías, nosotros tenemos una realidad que observamos. ¿Cuál es la realidad que usted observa alrededor de esta ciudad, de Chile, de su familia? ¿Cuál es la realidad que usted ve? Que hay cautividad, ¿no es cierto? Es limitada nuestra visión, ¿sí o no? Es limitada porque nuestra mentalidad, nuestra visión está permeada por las cosas que pasan en el mundo, por los pensamientos, por el sistema de creencia del mundo. Todo lo que pasa alrededor, si vemos, está yendo a la catástrofe. No quiero tener un pensamiento negativo, pero si vemos la realidad, y es así. Esa misma realidad veía Jeremías. Pero le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Y lo que nos dice el Señor ahora, ¿saben qué? Ustedes necesitan, y tú, Jeremías, necesitas alinear tu mentalidad, tu visión, a la visión que yo tengo en mi corazón. Entonces necesitamos la revelación y la guía divina para saber cómo orar, cómo interceder. Porque ¿sabemos todas las cosas? No. ¿Entendemos todas las cosas? No. ¿Tenemos revelación de todas las cosas? No. ¿Pero qué le dice el Señor a Jeremías? ¿Y yo? Y después que yo te responda, te voy a enseñar esas cosas que tú no puedes ver con tu visión carnal, con tu visión natural. Pero lo que tienes que hacer es clamar a mí. Lo que tú tienes que hacer es buscarme. Lo que tú tienes que hacer es no dejar, ser perseverante. Porque la palabra allí para clamar significa cara y significa que es clamar a voz en cuello. Es clamar, es gritar, es una oración eufórica, vehemente, con fuerza, con pasión. Y a eso el Señor le estaba diciendo. Entonces, Dios prometió a Jeremías y a nosotros que si le llamamos no solo le contestaría, sino que le revelaría cosas grandes y ocultas, que no se pueden conocer de otra manera sino solo por la revelación de Dios. La revelación divina siempre ha sido esencial para el claro entendimiento de una victoriosa guerra espiritual. Yo no sé si alguna persona en ese momento, cuando yo estaba lejos y cuando yo estaba apartada del Señor, guerreó por mí. Pero sé que sí, había una iglesia acá en los Andes, que los mismos pastores contaban, que había una iglesia que estaba orando por los perdidos de los Andes. Y yo estaba en medio de esos perdidos. Yo estaba en medio, a pesar de que no sabemos, ellos no sabían en ese momento cuando oraban aquí, que yo iba a llegar en años más
que por medio de esa oración que ellos hicieron, que guerrearon, que quebrantaron pacto, ¿se acuerda que lo contó el pastor? Que me iban a alcanzar a mí con su oración. Entonces, la revelación de Dios en ese momento, cuando el Señor le mostró al pastor que tenían que meterse, ¿no es cierto?, como a quebrantar los pactos de muerte y un montón de otras cosas. La revelación de Dios nos va a ayudar a alinear nuestra oración, nuestro clamor, con el corazón de Dios. La necesitamos, la revelación divina, para una victoriosa guerra espiritual. Uno no puede orar efectivamente sin cierta revelación en cuanto a cómo orar y tampoco sin saber lo que Dios verdaderamente anhela que busquemos en oración. ¿Sabe? Porque a veces nuestras oraciones no son efectivas. Porque oramos creyendo que lo que nosotros oramos es lo que Dios quiere que nosotros oremos. La palabra de Dios dice que vamos a tener respuesta de nuestras oraciones cuando hayamos orado conforme a la voluntad de Dios. No de otra manera, no va a haber otra manera de obtener resultados. Entonces, la manera de encontrar esa revelación, de entender cómo guerrear por el Valle de la Aconcagua, cómo orar por los perdidos, cómo orar por mi familia, es clamando a Dios. Y eso tiene que ser con vehemencia, con pasión, porque así se llama la palabra clamor. Y sabe que lo que me llamó la atención, que cuando decía allí la palabra clamor, también decía que significaba ponerle nombre a las cosas. O sea, ponerle nombre a las cosas conforme a como Dios ve las cosas. ¿Se acuerdan la alabanza que cantamos el día del culto de acción de gracias? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Entonces Dios nos está llamando en este tiempo, esta es la introducción, a clamar, para tener la revelación que Dios quiere mostrarnos, para saber cómo enfrentar esto que se viene, para saber cómo enfrentar el ser un líder de una casa de iglesia, de una célula, saber cómo guerrear por la gente que Dios está poniendo en nuestras manos, que podamos hacer una oración exacta de la necesidad que la persona tiene. Eso se llama discernimiento de espíritu. Eso se llama palabra de ciencia. Pero eso lo vamos a obtener clamando. Eso lo vamos a obtener clamando a Dios de una manera vehemente. Dice la palabra en Romanos 8:26, si me ayuda allí. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Habremos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. ¿Sabe que el contexto allí no es que el Espíritu Santo ora por mí? No es eso, no es que Él ya empieza Él a orar por mí, no. El contexto allí, que Él se une a nosotros en ese momento, el Espíritu Santo, para hacer más efectiva nuestra oración. Para hacer más efectivo lo que nosotros estamos orando. No que se pone en mi lugar, sino que se une a mi oración. No sé si le ha pasado cuando está orando y viene algo así como particular de una persona. A mí me ha pasado. Y el Señor te lo pone y empiezas tú a orar por eso. Después tú llamas a la persona o le escribes, mira, el Señor me hizo orar por ti por esto. O la persona empieza a llorar o te dice, sí, así es.
¿Sí o no? No sé si le ha pasado. Y el Señor puede revelarnos cosas allí. Entonces debemos entender que el clamor es la oración vehemente, que abre las puertas de la revelación de cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Partiendo de esa premisa, pues acá entendemos que la oración junto con el ayuno son nuestras armas espirituales poderosas para la extensión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el mapa para llegar a un lugar, ¿cómo llego a un lugar? Me cuesta, ¿no es cierto? Ahora está el Google Maps. Pero si yo no tengo la estrategia, la meta, ¿cómo lo voy a hacer? O el mapa del lugar, no voy a conocer. Voy a andar perdido, ¿no es cierto? Voy a andar errado. Como se dice en el buen chileno, voy a andar dando botes. Entonces, necesitamos la oración vehemente. Partiendo de esa premisa, entendemos que la oración junto con el ayuno son nuestras armas espirituales poderosas para la extensión del reino de Dios. Porque nos conecta a través del Espíritu Santo al corazón de Dios y nos ayuda a entender qué debemos hacer y cuándo hacerlo. Para no ser imprudentes, para no ser apresurados, creyendo que la sabemos todas, a veces hacemos cosas sin consultarle al Señor. Pero aquí el Señor dice, clama, yo te responderé, yo te voy a enseñar. Salmo 32:8 dice, yo te enseñaré, yo te haré entender el camino que tú debes seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero más abajo dice, pero no seas como el caballo, que hay que ponerle una firme ahí para que no se arranque y sea así de loco. Está diciendo, yo te enseñaré. Y por ahí en Proverbios dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Sí o no? Confía en Él y Él hará. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas del reino. Porque es una cosa muy grande para nosotros. ¿Sí o no? Son cosas espirituales muy grandes para nosotros, para algo humano. Bueno, ¿vive el Espíritu Santo en mí? ¿Me ha capacitado? Sí. Pero a veces nosotros vemos las cosas tan grandes, ¿no es cierto? Y esas cosas tan grandes y espirituales no las podemos hacer con humana sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. Porque cuando Pablo fue, antes de ir a Corintio, le pasó en Atenas, él fue con toda la vehemencia de predicar casi en su carne, porque él quería salvar a todo el mundo, pero después tímidamente comienza a hablar en Primera de Corintios. Después que pasó por Atenas, fue a Corintio, dice, les voy a parafrasear, yo ya no vengo con humana sabiduría, porque parece que entendió la lección Pablo. Ya no vengo con humana sabiduría, sino vengo con el poder y la demostración del poder del Espíritu Santo. Tal vez había visto tantas veces que se convertía la gente por ahí que dijo, ya, una ciudad más. ¿Pero qué le pasó en Atenas? ¿Ah? No lo inflaron. ¿Y este palabrero? Entonces, Dios a nosotros, si pone eso otro, Dios nos ha encomendado ser los que interceden a favor de los perdidos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía? Que usted ahora, el Señor lo ha llamado y le ha encomendado ser el intercesor a favor de los perdidos. Esa responsabilidad no es de algunos. Porque vosotros sois, que dice 2 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido. Sí, nos gusta. Nación santa, bacán. Real sacerdote, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Hay un para. Anunciar, para interceder, para hacer la luz, para hacer la sal,
para ser aquellos que doblan rodillas ahora, así como alguien dobló rodillas por mí en algún momento. Esta iglesia dobló rodillas y ha doblado rodillas por este Valle de la Aconcagua. ¿Cuántos años? Allá está la Anita que estaba del principio con Uriel, ¿sí o no, Anita? Cuando yo llegué, me acuerdo que al tiempo empezamos 24/7 era la oración. Después 24/3. Por años, por tiempo. Pero ¿sabe que esa oración, aunque a lo mejor usted no vea toda la gente, hay efecto? Pero ahora el Señor quiere más con nosotros. Quiere que ahora nosotros nos pongamos en el lugar de intercesor. Ya no simple orar por nosotros mismos y nuestras propias necesidades. Porque ya el Señor las ha ido supliendo en nuestra vida. Ahora quiere que tú y yo nos pongamos en el lugar, en la brecha. Que nos pongamos en el hoyito que dejó el enemigo, ese huequito donde el enemigo entra para destruir, para asaltar, para robar, para minar, para engañar. Quiere que nos pongamos nosotros ahí, en ese hoyito, en la brecha. Para que nada pueda entrar. Nada más pueda entrar a esta ciudad y a la vida de las personas. Y que nosotros podamos levantar ese clamor. Como Iglesia de Cristo a la Nación, en nuestra visión, entiéndalo. Esta es nuestra visión. Es que el reino de Dios gobierne en cada casa y familia de este Valle de la Aconcagua. ¿Usted sabe eso? Que cada persona llegue al conocimiento de Dios. Pero debemos recordar que cuando nos proponemos cumplir la gran comisión, vendrá más fuertemente la guerra espiritual. ¿O no le ha pasado que ha tenido guerra espiritual estos últimos tiempos? ¿Sí o no? ¿Pastor, tuvo guerra espiritual o no? ¿Sí o no? Ataque espiritual hasta con sueño ahí. Después la pastora. Vendrá más oposición de las tinieblas. Pero también debemos recordar que la batalla no es nuestra, sino que la batalla es del Señor. Porque la forma de enfrentar la batalla no es con mis armas, es con las armas espirituales que están registradas en la Escritura como la oración y el ayuno. Aparte de usted tener intimidad con Dios a través de la oración y el ayuno, sepa que la oración y el ayuno también sirven como armas poderosas para la intercesión y para la extensión del reino de Dios. Aunque la conexión entre la oración y ayuno no está específicamente explicada en la Escritura, un hilo común que los conecta parece correr a través de todos los ejemplos de oración y ayuno que han sido registrados en la Biblia. En el Antiguo Testamento parece que el ayuno y la oración tenían que ver con un sentido de necesidad, dependencia, de una total incapacidad ante las calamidades presentes o las que iban a venir. La oración y el ayuno se combinan en el Antiguo Testamento en tiempos de duelo, de arrepentimiento, de profunda necesidad espiritual. Y en el Nuevo Testamento lo vemos relacionado con el servicio, con la adoración, con buscar el favor de Dios, con buscar la guía de Dios, con preparar a las personas para cumplir la misión que se les había encomendado. Todas estas cosas las vemos ahora. La profunda necesidad de Dios, ¿no es cierto? Las calamidades que están pasando. Dios dice, no quiere la muerte del impío. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios nos exhorta como representantes de su pueblo a que ore por aquello que Dios ha determinado conceder. ¿Qué Él ha determinado conceder? Salvación y restauración por las personas. ¿Sabe que la promesa de Dios no nos tiene que dejar quietos como diciendo, no, si total es promesa de Dios, se va a cumplir? No, porque el Señor nos llama a interceder incesantemente, a no parar, a no menguar nuestra oración,
a no decaer, a no debilitarse. Dice Isaías 62:6. Si lo puede poner ahí, lo tiene, ¿no es cierto? Está listo. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer conmigo fuerte? No reposéis. ¿Y el 7? ¿No está ahí el 7? Dice, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Vamos a decirlo. Dice, sobre tus muros, oh los Andes. Vamos a cambiar la palabra Jerusalén por los Andes. ¿Lo puede hacer? Sobre tus muros, oh los Andes. He puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca en los Andes y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Usted va a darle tregua al Señor? Porque cuando le damos tregua es cuando el enemigo comienza a avanzar, comienza a debilitarnos a nosotros. ¿Sí o no? Mira lo que dice en Hebreos, que me trae ahora esta palabra, 12 al 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si sus rodillas están paralizadas en este tiempo, si sus manos han estado caídas por diferentes circunstancias, déjeme decirle que el Señor nos está llamando a no rendirnos. Nos está llamando a no rendirnos, a no desfallecer en medio de la batalla, a no darle tregua hasta que restablezca la gloria suya en medio de los Andes. Él nos está llamando como un ejército, y un ejército no descansa hasta que vea al enemigo derrotado. Cuando Josué estaba peleando allí, dice que en un momento fue tanta la sangre. Fue Josué, ¿no es cierto? O Josafat, no sé cuál de los. Josué estaba en tanta sangre matando al enemigo, no descansaba, papá, y le pidió, Señor, que el sol se pare en el medio. Josué sí, que se pare en el medio, papá, y mató. Y después dice que la espada estaba pegada en sus manos porque había tanta sangre. El Señor nos llama a tomar la oración y el ayuno como nuestras armas espirituales para vencer, para avanzar con esta visión, para avanzar en medio de y ser como ese ejército que avanza poderoso, no lánguido, ni pusilánime, ni debilitado, con ovejas con el pie quebrado que no pueden batallar, sino nos está llamando a perseverar y a ser un ejército que se levanta poderoso, pero no en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, con la revelación del Señor, clarito dónde tengo que ir, clarito cómo tengo que orar. Miren el hebreo como dice esta palabra, dice, vosotros los que estáis en el pensamiento de Jehová. Eso en el hebreo original habla esta Isaías. Son los siervos de Dios que mediante sus oraciones le recuerdan a Dios sus promesas. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo el Señor en Isaías 62, 6 y 7? Ustedes los que me aman a mí, los que alaban mi nombre, los que me invocan, a los que yo tengo por hijos, son ustedes los que no tienen que cesar de recordarme a mí que yo hice promesas de salvación y de restauración para todo el mundo, porque el evangelio es para todo el mundo, porque el Señor quiere el arrepentimiento, porque quiere que el evangelio sea conocido en todo lugar. La patita que nos falta a la iglesia en general es la oración.
hemos reemplazado con los programas, lo hemos reemplazado con el show, lo hemos reemplazado con muchas cosas. Los tiempos de oración en las iglesias en general, menos en el lugar de tu presencia y todo eso ya que llevan tiempo, que son muy lindos los tiempos de oración en el lugar de tu presencia. Vean los martes a las 8 de la mañana y jueves a las 8 de la mañana ellos tienen cultos de oración. Yo tengo mis tiempos con ellos ahí, son muy bonitos, para que usted saque cosas buenas de eso. Pero a la iglesia, como en muchas iglesias, le falta esa parte. Cuando uno convoca oración y ayuno, son los mismos siempre que están. Nos cuesta matar la carne. Dice, nos podemos dar cuenta que el libro de los Hechos, también en el Nuevo Testamento de los apóstoles, muestra el crecimiento y la extensión de la iglesia primitiva muy fuerte, ¿no es cierto? De una manera explosiva, ¿sí o no? 3.000, 5.000, para allá, iban para allá y llenaron allá. Fue a Samaria Felipe, ¡pum! ¿Sí o no? Incluso tuvieron que mandar a gente para allá para saber qué es lo que estaba pasando. A ver, ve lo que está pasando, hay convertidos allá. Pero ¿cuál era la razón de que ese crecimiento fuera de esa manera? Era que cuando el Señor les dijo, esperen en Jerusalén, para que sean llenos del Espíritu Santo, ¿ellos qué estaban haciendo? Orando, clamando, y dice, y perseveraban en las oraciones, no en la oración. Dice, Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El éxito de la iglesia primitiva está en la dependencia que ellos tenían del Señor para guiarlos en cada cosa que ellos iban a hacer. Y ese es el éxito que nosotros vamos a tener para la evangelización de este Valle de la Concagua. Si cada uno de nosotros toma esa posta y la corre hasta que lleguemos a la meta. Si cada uno de nosotros entiende que es tan importante que nosotros nos pongamos, cada uno de nosotros, en el lugar que Dios nos puso. Porque si usted tiene un mapa, iba a decir, ¿cómo se dice? Rompecabezas de 6.000 piezas. Maravilloso. ¿Sí o no? Espectacular, y usted lo armó. Las 6.000 piezas y un paisaje maravilloso, ¿no es cierto? Pero justamente a ese ¿cómo se dice? Rompecabezas le falta una piececita del pasto ahí abajo. Y usted lo enmarca. Pero cuando usted lo ve enmarcado, es lindo el marco y todo, pero ve, le falta la pieza. Aquí en esto es necesario que cada uno de nosotros se levante. Que no sean algunos pocos que lleven esta carga. ¿Sabe qué? En el Antiguo Testamento, ¿quién era el que llevaba la presencia de Dios en sus hombros? ¿Quién eran? No, los sacerdotes, porque ellos llevaban el arca, ¿no es cierto? Y ahora decían escogidos. Pero ¿qué dijo la palabra recién en 2:9? Somos reyes y sacerdotes. ¿Quiénes llevan la presencia entonces de Dios ahora? ¿Quiénes llevan la responsabilidad de ser sacerdotes para esta tierra? No. El pastor, la pastora y unos cuantos. No, es que hay un grupo de intercesión en la iglesia. Ellos hacen la pega. No, hermano. Aquí cada uno de nosotros se tiene que levantar. Y si sus manos están caídas y sus rodillas paralizadas, comience a levantarse y a sacudirse y a quitarse el pecado de la flojera, de la pereza y de la apatía. Porque ahí dice, hagan sendas derechas para vuestros pies.
entonces podemos ayunar y orar de una manera efectiva? Mire, una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando ayunamos y oramos por esta ciudad, por los perdidos y por nuestras familias, es ayunar y orar por arrepentimiento y por perdón del Señor. Nosotros podemos decir: Señor, levántalo, dale, tráelo a salvación, pa. Señor, que el evangelio le llegue en el nombre de Jesús. Pero nosotros necesitamos pedir perdón por la tierra. Necesitamos pedir perdón. ¿Se acuerdan? Esa misma oración que hizo el pastor hace años. ¿Cómo pidieron perdón por esta tierra? Los pactos. Y él mismo dijo, y después comenzó, ahora ni es lo mismo de lo que hubo en ese momento, la dificultad que había para entrar a esta ciudad. Porque hicieron una oración de arrepentimiento y de perdón, diciendo: Señor, perdona a esta tierra por sus pecados. Señor, te pedimos, hemos pecado contra ti. ¿Y sabe qué? Hacerse parte de ese pecado. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y nosotros hemos transgredido la ley de Dios muchas veces. Entonces, si vemos aquí la Biblia, vamos a Daniel del 9:3 al 5. Ahí vamos a ver un ejemplo de esto. Dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y si usted ve ese capítulo más abajo, dice: Señor, perdona nuestro pecado. Él estaba no solo arrepintiéndose por el pecado personal de él, sino por el pecado de toda una ciudad, de todo un país, de sus hijos, de todos los que habían pecado contra Dios. Y una de las cosas que debemos hacer es orar así, pedirle: Señor, perdona a esta tierra para que tú la puedas sanar. Perdona que te hemos dado vuelta la espalda. Perdona que mi familia te ha dado vuelta la espalda. ¿Sabe qué? He estado orando tanto por mi familia últimamente. Y ¿sabe qué? Han pasado tantas cosas últimamente en mi familia. No mi familia nuclear, sino mi familia extensa. Mis tíos ahí con un ataque cardíaco, otra tía con depresión, otra prima que intentó suicidarse. Todo como en 2 semanas, pero yo siempre he orado por mi familia. Pero hace como 2 meses que estoy orando más fuertemente por ellos. Y el Señor me enseñó en esto, en que tú tienes que pedir misericordia por ellos, Dianés. Tú tienes que pedir misericordia. Señor, misericordia, sé propicio a ellos también como lo fuiste conmigo. Sé propicio a esta ciudad, sé propicio a mi familia que está lejos. Señor, extiende tu mano de misericordia y perdona sus pecados, porque te han dado la espalda. Dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué dice? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración y el ayuno por esta ciudad, por nuestras familias, por los perdidos, comienza con arrepentimiento y pedir perdón. Comienza con reconocer que Él es Dios santo y que nosotros le hemos fallado. Comienza con decir: Señor, se han descarriado como ovejas. Están lejos de ti, pero necesitan de ti, necesitan que haya una luz que les alumbre. Necesitan esa misericordia que tú me diste en un momento cuando yo también estaba perdido. Porque hubo alguien ahí en un momento, hizo clic o no.
Cuando alguien te predicó, hizo clic esa palabra. O no sé lo que el Señor usó, tal vez una circunstancia, una enfermedad, un problema, lo usó para el Señor atraerte. Y tuvo misericordia. No sé lo que el Señor va a usar con mi familia extendida para atraerlos hacia Él. Pero ciertamente con humildad de corazón. Yo no tengo que ir al Señor como para exijo que tú lo salves porque tú has prometido. Hay gente que dice eso, ¿no? Declaro en el nombre, y no está mal declarar, declaro en el nombre de Jesús que tú los salvas. ¿Por qué el Señor los tiene que salvar? Si no se han arrepentido. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Interceder por ellos para que haya misericordia, arrepentimiento, perdón de pecados. Otra de las cosas que podemos orar y ayunar efectivamente para que sea efectivo es orar por liberación y para romper las cadenas de esclavitud. ¿Sabe que a veces no entendemos las cadenas de esclavitud que tienen? No entendemos la vida de nosotros mismos. ¿Sí o no? Hay cautividad a veces nosotros que no nos damos ni cuenta. ¿Sí o no? Han estado aprendiendo las mujeres en la emoción, en la mente, ¿no es cierto? Hay cautividades que no nos damos cuenta. Y menos nos damos cuenta la del otro. Pero podemos orar y ayunar para que el Señor rompa esas cadenas y traiga liberación a la mente, al corazón de las personas. Mire, Marcos 9:29, ¿usted conoce la historia? De la persona que tenía un espíritu sordo y mudo. ¿Qué le dice? Después de la transfiguración bajó y encontró el Señor a alguno ahí discutiendo. ¿Qué pasó? No, Señor, es que tus discípulos no pudieron echarle el demonio a mí. No pudieron. Pasó que el Señor sacó el demonio de él. Algunos hablan de que el demonio era, o la cosa, el género era la incredulidad. Otros dicen que no. Vamos a dejarlo, puede ser el demonio de incredulidad o puede ser el demonio de enfermedad o de locura, de lo que sea. Pero si vamos a las traducciones, la palabra es ahí los demonios o las cosas que están operando en la vida de ese joven. ¿Y sabe lo que les dijo Jesús? Porque los discípulos le fueron y le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? ¿Por qué no lo pudimos arrancar, Señor? Le faltó fe al hermano. Nos dijo, ¿sabes qué le dijo Jesús? Este género no sale sino con oración y ayuno. Y en otras versiones, NBI, PDE, Biblia habla hoy, la versión de la América que lo leí, dice, estos demonios no salen sino con oración y ayuno. Hay cosas que solo se van a vencer así, hermanos, incluso en nuestra propia vida. El demonio de adicción, el demonio de lujuria, de inmoralidad sexual, de perversión, solo se vence así. Hay cosas que se vencen así, en la oración y en el ayuno, en la oración y en el ayuno. Mire lo que dice Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Necesitamos levantarnos, hermanos, en oración y ayuno para desatar las ligaduras que operan en esta ciudad, los potestades que operan en esta ciudad que no nos damos cuenta. ¿Sabe que yo le contaba un sueño a la pastora el otro día que yo tuve hace muchos años que me recordé? Yo soñaba que había un grupo de hermanas que todavía no estaba estaba sin techo la cocina, allá, al otro lado. Y habían un montón de hermanas, me acuerdo que parece que estaba la Ceci, la pastora y habían otra hermana, en el sueño la veía yo. Y estaban orando y en el nombre de Jesús te echamos fuera, espíritu, en el sueño. Y era un mono gigante que estaba parado en el Cerro de la Virgen. Era como, ese muñeco de Shrek, como esa galleta de Shrek. No salía todavía Shrek.
Por eso, pero era como eso, así gigante, gigante, como esa galleta que se vuelve un monstruo. Así era gigante. Tenía como ese aspecto, como una muñeca con las patas largas así. Y era gigante, gigante, gigante. Y oraba la hermana y decían, todo espíritu de hechicería, toda serpiente antigua, todo espíritu de vudú que viene en contra de la iglesia, toda maldición. Y oraban ahí en el sueño, yo vi todo eso en colores. Y recuerdo que la muñeca empezó a hacerse chica, 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 chica. Y empezó a caer y caer, caer lentamente, lentamente al suelo. Y lo veía yo caer en la cancha. Y después cuando yo lo veía caer era así, algo así chiquitito. Y se esfumaba en el suelo. ¿Sabe qué? Nuestra oración tiene poder para desatar ligaduras de impiedad. Para romper todo lo que el enemigo ha hecho en oscuridad, en medio de esta ciudad, en medio de nuestra familia. ¿Cuántos pactos que no conocemos? ¿Cuántas cosas que han vivido? Incluso en el vientre de nuestra madre hemos vivido y no sabemos. Intentos de aborto que no conocemos. Solo Dios lo puede hacer. Otra forma efectiva es para la predicación del evangelio. Y vamos a ir rápido porque ya está la hora. Dice Efesios 6, 18 y 19, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No algunas veces, no algunos martes nomás. Y súplica por todos los santos. Y dice acá, mire el apóstol Pablo, el apostolazo Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El apóstol Pablo, que podríamos decir, las tenía todas. Él humildemente dice, y oren por mí, para que cuando yo predique la palabra pueda caer en buena tierra. ¿Qué dice ahí en Hechos 16? Dice que fueron a la oración y de Pablo de repente comenzó a predicar, a hablar con algunas mujeres, dice, y que el corazón de la mujer vendedora de púrpura de Tiatira, dice, se le abrió el corazón para escuchar el evangelio. Para la predicación del evangelio debemos orar y ayunar. Por lo menos usted tenga y yo tenga una vez por semana ese ejercicio espiritual de ayunar por la familia, por el Valle de la Aconcagua o por... Dice, perseverad en la oración, Colosenses 4, 2 y 3. Velando en ello con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que se manifieste como yo debo hablar. ¿Cómo debemos orar? Por la predicación del evangelio. ¿Sabe? Mi oración estos últimos meses ha sido para mi familia, y le contaba al pastor el otro día, era, Señor, dame las palabras en el momento, porque no todos necesitan las mismas cosas. No todos necesitan el mismo abordamiento. A veces ponemos como una línea y todo tiene que ser igual. No todos necesitan lo mismo. A veces algunos necesitan un abrazo, ¿sí o no? Otros necesitan un correctivo con la palabra más fuerte. Otros simplemente necesitan que yo lo escuche y que de ahí. Yo le decía, Señor, dame la palabra, dame la sabiduría para predicar, porque no sé cómo hacerlo con ellos. Porque a los que más nos cuesta llegar es siempre a nuestra familia, ¿sí o no? Porque ellos conocen todas las yayitas que nos mandamos desde chiquitito hasta grandecito. Y les cuesta más creer. No porque nosotros tenemos mal testimonio ahora, sino porque nos conocieron. Y la otra cosa, para qué orar por esta visión y por todo lo que estamos emprendiendo ahora, es para el envío de obreros. Oración y ayuno para que el Señor nos muestre quiénes son las personas por qué debemos orar y enviar. Mire lo que dice ahí en Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y oraron,
le impusieron las manos y los despidieron. Está hablando de Pablo y Bernabé allí. Dice que ellos estaban orando en el Espíritu, estaba el Espíritu Santo, habló allí, dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he elegido hacer. Y dice, ellos ayunando y orando, le impusieron las manos y los enviaron. No fueron a las tontas y a locas. Mandemos a este nomás, y total tiene capacidad, tiene dones. Total, habla bonito. No, el Espíritu Santo ordenó, y ellos orando y ayunando les impusieron las manos y les enviaron. Hechos 14:3 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad grande. Pero sabe que cuando uno se mete en oración es como una delicia. Porque tú no vas a amar la oración mientras tú no te metas en la oración. Si tú no das el primer paso, nunca va. Amado, así como el Señor le dio autoridad al profeta Isaías para arrancar y derribar. El primer capítulo de Jeremías, para destruir y demoler, para edificar y para plantar. Nosotros tenemos esa autoridad por medio de la predicación del Evangelio. Pero esta será efectiva tomando el lugar que el Señor nos dejó, en el lugar que el Señor nos dejó, siendo intercesores. Una poeta que yo hoy día la leí en una cosa, la escuché, que me gustó mucho lo que dijo. Mary Oliver dijo, la atención es el comienzo de la devoción. La atención es el comienzo de la devoción. ¿Cómo podemos crecer en devoción, en oración, en intercesión, en clamor, en ayuno? Es poniendo atención en ella. En no dejarla de lado, en no conformarnos con solo orar una vez por semana cuando me toca hacer algo a mí. No solamente orar cuando me acuerdo, sino que todos los días, como decía el apóstol, perseverando en ello con toda oración y súplica en el Espíritu. Debemos hacer, hermanos, y esta es una convocatoria para todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño al más grande. Siempre esta ha sido mi exhortación para los de la alabanza también. Los del audiovisual, los de grabación, a cada uno de ustedes. Debemos hacer un compromiso con el Señor de buscarle. El compromiso no es con la iglesia. El compromiso no es con el pastor. Compromiso de interceder, de ayunar por lo menos una vez por semana. Como iglesia tenemos todos los martes 30 horas tiempo de intercesión. Y estamos ayunando de lunes a viernes. Y queremos que se unan a nosotros. Queremos que cada uno de ustedes esté aquí los días martes. Y que cada uno de ustedes pueda tomar un día en la semana y decir, yo voy a ayunar. Yo voy a interceder, aunque sea mediodía, voy a ayunar porque a lo mejor alguno está enfermo, ¿no es cierto? Como algunos tienen problemas con la diabetes, con algunas otras cosas, pueden ayunar tiempo parcial. Y el tiempo de ayuno es tomar un tiempo de no comer y apartar ese tiempo en ayuno y oración y en la palabra. No es simplemente como una dieta más, sino un tiempo con Dios. Queremos que se unan a nosotros. Y si usted no sabe cómo ayunar, puede preguntarnos a cualquiera de nosotros, los pastores, a la pastora, a los líderes que son más antiguos. Si usted no sabe cómo hacerlo, nosotros le podemos indicar. Mire, preparé una hojita allá atrás, de lunes a viernes, con cada uno de nosotros, los que estamos en el grupo de la iglesia celular, de los que estamos trabajando en esto. Cada uno tiene un día de nosotros. Y usted se puede inscribir de lunes a viernes
cualquiera de esos días. Porque la palabra tiene que ser práctica. No puede quedar aquí y salir por aquí. Tiene que ser práctica. Y ahí va a estar la hojita. Y ahí va a estar para que usted se inscriba. Hay 12 puestitos en cada día. Somos como 60, igual cabemos. 50 y algo, 40 y tanto, no sé. ¿Ya? Así que yo le animo y le pido que se ponga de pie en este tiempo. Vamos a orar por la palabra. Y como decía, estos 4 puntos: orar por arrepentimiento, ¿no es cierto? Orar para romper las ligaduras de maldad, orar para la predicación del Evangelio y para el envío de obreros. Yo quiero que se ponga en su corazón. Yo sé que a lo mejor quiere irse, ya, no sé, no creo, espero que no. Que dice, ya va a ser las 10, no, ya, enfóquese aquí. Y empecemos con nosotros mismos, hermano. Ponga allí su corazón y dice, Señor, comience a clamar por esta ciudad. Comience a pedirle misericordia al Señor por esta ciudad y por los perdidos. Comience a arrodillar, comience a doblar las rodillas de su corazón y decirle, Señor, así como tú me rescataste a mí y así como tú me perdonaste los pecados, mi rebelión, mi orgullo, así como tú me miraste cuando nadie me veía, cuando estaba en mis sangres, como dice la palabra, en mi pudrición, allí botada en la orilla del camino. Señor, así ten misericordia por esta ciudad. Te pido perdón por esta ciudad, por los pecados que hemos cometido como ciudad. Señor, te pido perdón por los pecados que hemos cometido como familia también. Señor, te pido perdón. Te pido que extiendas tu misericordia, tu gracia sobre nosotros. Ayúdame a mirar con tus ojos, enséñame a sentir con tu corazón. Pone la mirada de Jesús en nosotros. ¿Cómo es la mirada de Jesús de compasión por los perdidos? Ayúdame a tener misericordia, Señor. Te pido perdón por esta ciudad. En humildad de corazón, Señor. Atrae hacia ti a los perdidos, para que conozcan que hay un Rey Salvador que murió por ellos, que dio su vida por ellos, que a través de ti hay libertad, sanidad, restauración, que a través de ti hay vida eterna, que hay esperanza, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Póngase allí, clame, hermano, clame, y yo te responderé, te enseñaré cómo orar por tu familia, cómo orar por esta ciudad. Clama, clama en voz en cuello. Dice la palabra en Joel, proclamad ayuno, convocad asamblea, hablad, orad en voz en cuello, gritad al Señor por salvación. Oramos, Señor, por eso. Oramos por salvación de esta ciudad, por salvación de los perdidos, los que están atados, Señor, en la mente, los que el enemigo le ha oscurecido el entendimiento, ha puesto incredulidad, engaño, mentira. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por liberación de esta ciudad. Liberación, Señor. Que cánticos de liberación rodeen esta ciudad, Señor. Que cánticos de liberación y de alabanza rodeen esta ciudad. Y que cuando tú restablezcas tu gloria aquí, puedan ver al Dios en los Andes. Pueda decir, en los Andes hay un Dios que restaura. En los Andes hay una gloria
de Dios, hay una gloria, hay algo diferente en la ciudad de los Andes. Señor, te lo pido, rompe las cadenas de esclavitud, los yugos que atan a las personas, a los vicios, a la inmoralidad, a la brujería, a la hechicería, a la mentira. Padre, oramos por ellos, quebranta, Señor, que el poder de tu sangre libere esta ciudad. Oramos que el poder de tu sangre libere cada familia, toda destrucción, todo, Señor, divorcio, todo aborto que ha sido en medio de las familias. Se rompa la incredulidad que impide que el evangelio llegue. Oramos por eso, hemos estado ayunando, hemos estado orando por esta ciudad. Rompe la incredulidad, quita las vendas de los ojos. Caigan las vendas, Señor. Caigan las vendas, Señor, y todas las cosas que tapan los oídos. Trae a los cautivos a libertad. Saca a los presos de la cárcel. Señor, oramos por eso. Clamamos a ti, atráelos hacia ti. Los llamamos en el nombre de Jesús. Señor, queremos ver esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Proclamamos lo que no vemos como si fuera. Proclamamos la salvación de esta ciudad. Decimos que los perdidos se vuelven a ti. Oramos para que tú enciendas en nosotros un fervor por la predicación. Señor, comienza no solo con esta iglesia, sino con cada hermano que pisa esta ciudad. Con cada hermano, Señor, de otras iglesias, comienza a avivar el fuego de la predicación. Que sea así como el tiempo, Señor, allí en los avivamientos de Gales, de Inglaterra, que todos comiencen a predicar el evangelio, porque el avivamiento llegó, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Levanta una iglesia, Señor, empoderada para declarar las virtudes. Señor, oramos por la predicación del evangelio. Oramos para que nosotros seamos perseverantes en la oración, velando en ello en todo tiempo, con toda oración y súplica. Señor, oramos por eso, para que se dé a conocer con denuedo el misterio del evangelio, que eres tú, Cristo, crucificado y resucitado al tercer día. Ese es el misterio que la gente no puede entender, que la gente no puede ver, que no lo puede ver con sus ojos naturales, porque solo se ven con el Espíritu. Que el misterio se abra, que venga la revelación de tu evangelio a esta ciudad, que se rasgue el velo en las mentes y en los corazones. Se pudran, Señor, los yugos. Necesita esta ciudad de ti, Señor. Porque no clamamos a ídolos muertos. Porque no clamamos a otros dioses, sino a ti, Dios de la gloria, soberano y el único Rey que puede transformar y cambiar y quitar y romper y elevar y edificar. Señor, oramos por eso. Alineamos nuestro corazón contigo en esta hora, Señor. Alineamos nuestro corazón con tu sentir. Alineamos nuestra vista con tu mirada, Señor. Oramos por el envío de los obreros. Señor, esta escuela es para la capacitación. ¿Sabe, hermano? Yo siento muy fuerte que hay un espíritu de intimidación muy fuerte que opera en algunos de aquí. Yo siento que hay espíritu de temor que está callando su boca, que usted quiere retroceder y decir, no quiero hacer eso porque tengo miedo que me pasen algunas cosas, que no haya resultado. ¿Y sabe lo que pasa? El espíritu de Jezabel comienza a quebrantar la voz profética. En el nombre de Jesús, todo espíritu de intimidación lo
hecho fuera en el nombre de Cristo. Todo espíritu de temor que opera en la mente y en el corazón. Porque cada uno de nosotros hemos sido capacitados por el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra. En el nombre de Jesús oramos por el envío de estos obreros que están aquí y de los que se van a levantar en cada célula. Oramos para que tú seas el que los ponga, a los líderes, a los anfitriones, a los que van a estar en las casas, a los que van a ministrar la palabra, la alabanza. Señor, oramos por el envío de obreros. Oramos para que tú levantes a los obreros en este lugar. Quebrantamos las ataduras del pasado que operan para impedir el avance en sus vidas, a que tomen el lugar, Dios, que tú les has puesto. Quebrantamos todo espíritu abortivo en el nombre de Jesús. Hay ministerios aquí, hay llamados. Hay llamados en medio de este lugar. Hay profetas, hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay apóstoles en medio de este lugar. Reprendemos el espíritu que aborta el ministerio en el nombre de Jesús. No tienes autoridad sobre los hijos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Levanta los ministerios. Que se levante el profeta. Que se levanten los pastores aquí. Los que tienen llamado pastoral. En el nombre de Cristo. Hacemos huir las tinieblas en el nombre de Jesús, del corazón y de la mente. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, y dejamos y encomendamos este tiempo a ti. Tú eres Dios y no hay otro como tú. Señor, y cuando tú llamas, los dones son irrevocables. Podemos escondernos al final del mundo, de la tierra, de la montaña, del mar, pero tú allí nos encontrarás. Tú lo harás, Señor. No podemos escondernos de tu llamado. No podemos echar pie atrás. Porque hemos decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. En el nombre de Jesús. Señor, lloro por aquellos que en este momento están enfermos en medio de este lugar. Le pido, pastora, que pueda orar usted por eso. Eso que la enfermedad impide que a veces la gente pueda tomar el lugar. Amén. Ore por su vida. Si a lo mejor de alguna manera ha sentido el peso de la enfermedad, la dolencia, también el cansancio, el estrés mental que nos enferma harto. Usted ora al Señor, porque usted es el obrero que Dios quiere enviar. Y oramos por los obreros que Dios va a levantar. Señor, nosotros levantamos clamor en esta hora. Oramos para reprender el espíritu de enfermedad. Señor, que invalida nuestra vida. Nos deja inválidos, limitados para movernos, para esforzarnos. Señor, oramos para reprender esa influencia espiritual demoníaca que puede atar nuestra vida para, Señor, conformarnos en ese estado limitado para no poder avanzar. Nosotros lo reprendemos en el nombre de Cristo. Y te pedimos, Dios, que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Señor, que toda enfermedad, Señor, del cuerpo la sujetemos a la obediencia de Cristo. Porque tú eres Dios que nos sana, que nos restaura. Levanta una fe en nosotros. Señor, nosotros no solo queremos saber que tú eres sanador, sino agregar fe a esa palabra. Para que esa palabra sea provechosa a nuestra vida. Y desechamos la incredulidad que nos lleva
a limitarnos, a depender, a someternos a las limitaciones del cuerpo. Señor, las limitaciones del alma, emocionalmente enfermos, y las limitaciones de los pensamientos. Cúbrenos, Señor, y levanta a los obreros en tus viñas, poderosos con autoridad, para que nosotros, aún en medio de cualquier problema, nos levantemos como más que vencedores, para clamar, para orar, para buscarte. Despierta nuestro espíritu, para que la iglesia, como uno solo, clamemos delante de ti. Guíanos a orar, guíanos a buscarte. Tú nos buscas, Señor. Tú nos llamas a orar. Tú nos invitas a la oración. Y queremos ser gente que oye tu llamado. Señor, no podemos amar algo que no conocemos, pero queremos ser gente que ame la oración. Y lejos esté de nosotros, como dijo Samuel, que peque yo contra el Señor, dejando de interceder por ustedes. Levanta una iglesia intercesora que aún en medio de dificultades guerrea y ora. Oramos por eso, Dios, y restaura el clamor en la iglesia. Te lo pedimos, Señor. Restaura el clamor en la iglesia. Restaura nuestro clamor, Señor, con súplica, con ruego, con gemidos indecibles. Señor, una iglesia que intercede, que sabe que todo lo que puede, Señor, hacer, tú, nadie más lo hará. Por eso oramos, Dios, restaura la iglesia. Y la iglesia ya no está enferma, sino que sana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Y ore para que Dios restaure su clamor. Si vemos la Biblia, muchas veces tuvieron que restaurar el altar, ¿verdad? Cuando vino el diluvio, Noé lo primero que hizo fue restaurar la oración. También lo hizo Abraham. Y así los hombres de Dios. Y nosotros somos llamados, Elías, como decía, a restaurar nuestro altar. La vida cristiana no se puede vivir sin el altar. Porque usted no puede, usted no conoce las cosas que Dios puede hacer o no hacer. Nosotros miramos por una cuarta fuera el ojo, como decía mi mamá. Pero el Señor ve desde los cielos. Pero si no está en el altar, Dios no puede hablar. Y cuando Dios nos habla es porque hemos estado en el altar. Nos puede hablar en cualquier lugar, pero hay que estar en el altar primero. No es al revés. Dios te va a hablar en cualquier lugar, porque Dios quiere hacernos conocer las cosas grandes y ocultas que no conocemos. No cualquier cosa. Amén. Así que le incentivamos en esta noche, iglesia. Usted se va a levantar como un ministro de oración, primeramente. Porque el primer servicio es a Dios. Y la oración es servicio a Dios. Amén. Amén. Vamos, el micrófono. ¿Cómo está para ofrendar? ¿Bien? Hermano, le pido un favor, ¿me podría traer la mesita? Porfa.